Esta historia me la envió un oyente que se presenta como Andrés, médico de guardia en un hospital público de una ciudad mediana. Me escribió que no es una persona que crea en cosas sobrenaturales, que su formación y su trabajo lo han entrenado para buscar explicaciones racionales a todo, y que precisamente por eso lo que vivió durante una guardia nocturna hace 2 años lo perturbó de una manera que todavía no ha podido resolver del todo. Si tienes una experiencia guardada que nunca supiste cómo contar, escríbeme. A veces el lugar correcto para ciertas historias no es la conversación cotidiana, sino un espacio como este, donde nadie te va a juzgar. Ahora, permíteme contarte lo que le ocurrió a Andrés en la planta de hospitalización, en el turno de las 3 de la mañana, con un paciente que llevaba 3 semanas sin hablar. Llevo 12 años trabajando en urgencias y hospitalización. He visto morir gente. He visto a personas en los momentos más extremos de sus vidas, con el miedo en la cara y el cuerpo fallando, y la conciencia aferrándose a lo que puede. He aprendido a procesar eso de la forma en que aprenden los médicos, con una distancia funcional que no es frialdad sino supervivencia profesional, la capacidad de compartimentar lo que ves para poder seguir siendo útil. Cuento esto para que quede claro desde el principio que no soy alguien que se asusta fácilmente. No soy alguien que interpreta los crujidos de un edificio viejo como algo sobrenatural ni que ve significado en coincidencias. Soy, o era, una persona profundamente escéptica sobre todo lo que no tiene explicación verificable. Lo que pasó aquella noche en la planta 4 no tiene explicación verificable, y he pasado 2 años intentando encontrarla. El hospital donde trabajo tiene 5 plantas de hospitalización y urgencias en la planta baja. La planta 4 es la de medicina interna, donde ingresan los casos que requieren observación prolongada, pero que no están en situación crítica. Es una planta tranquila comparada con urgencias o con la UCI. Los pacientes suelen ser personas mayores, con patologías crónicas descompensadas, que están ahí durante días o semanas mientras se estabilizan. En esa planta había un paciente que llevaba ingresado 3 semanas cuando ocurrió lo que voy a contar. Se llamaba Don Aurelio, tenía 84 años, y había ingresado por una neumonía que había evolucionado de forma complicada en un hombre de su edad y con sus antecedentes. Físicamente estaba respondiendo al tratamiento. Los marcadores mejoraban semana a semana, y todo indicaba que en un par de semanas más podría recibir el alta. El problema era que Don Aurelio no hablaba, no porque no pudiera. Sus cuerdas vocales funcionaban. Sus vías respiratorias estaban despejadas, su nivel de conciencia era adecuado, simplemente no hablaba. Miraba a quienes entraban a su habitación con una atención completa y quieta, respondía a instrucciones básicas, se dejaba examinar sin resistencia, pero no pronunciaba una sola palabra. La psiquiatría lo había evaluado, el neurólogo también. No había lesión identificable, no había demencia diagnosticable. La conclusión provisional era mutismo reactivo, probablemente relacionado con el estrés de la hospitalización prolongada en un anciano. Sus familiares, una hija y un yerno que venían a visitarlo cada tarde, decían que él había sido siempre un hombre de pocas palabras, pero que esto era diferente, que desde que ingresó había algo en él que ellos no reconocían, que a veces cuando llegaban de visita lo encontraban mirando el rincón de la habitación, el rincón que estaba frente a su cama, con una fijación que los incomodaba. Yo había atendido a Don Aurelio en varias guardias. Era un paciente fácil en el sentido práctico, no daba problemas, no necesitaba mucha atención activa más allá del control rutinario. Pero había algo en él que a mí también me incomodaba, aunque hasta esa noche nunca lo había analizado demasiado. Era la forma en que miraba ese rincón. La guardia del miércoles empezó con normalidad. Recibí el parte de la tarde. Revisé los pacientes que necesitaban atención prioritaria. Hice una ronda por las plantas. Don Aurelio estaba estable. Cenó lo que le pusieron, lo cual era ya en sí una mejora de las semanas anteriores. Cuando entré a su habitación alrededor de las 10 de la noche para el control nocturno, me miró con esa atención suya tranquila y quieta. El rincón frente a su cama estaba vacío, como siempre, pero él no lo estaba mirando esa noche. Me miraba a mí. Anoté sus constantes. Le pregunté si tenía dolor. Recibí silencio como respuesta habitual y salí. A la 1 de la mañana me llamaron de planta 4. La enfermera de guardia,
que se llamaba Pilar y llevaba más años en ese hospital que yo, me llamó con una voz que no era de urgencia médica, sino de otra cosa que no supe clasificar de inmediato. Doctor Andrés, puede venir a la habitación 42. La 42 era la habitación de don Aurelio. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Empeoró? No, dijo Pilar. Está hablando. Tardé un segundo en procesar eso. ¿Está hablando? Sí. Una pausa breve. Venga, por favor. Subí a planta 4. El pasillo estaba en esa calma específica de los hospitales de madrugada. La iluminación reducida, el sonido distante de algún monitor, el olor a desinfectante que uno deja de notar después de años, pero que esa noche percibí con una claridad extraña. Pilar me esperaba fuera de la habitación 42. Era una mujer de unos 50 años, con esa experiencia acumulada de quien ha visto prácticamente todo en un hospital y ya no se altera fácilmente. Pero esa noche tenía una expresión que yo no le había visto antes. ¿Desde cuándo está hablando?, pregunté en voz baja. Desde hace unos 20 minutos, dijo Pilar también en voz baja. Me llamó la atención porque escuché la voz desde el pasillo y pensé que había entrado alguien a visitarlo, que era una voz que no reconocía. Entré y estaba solo. ¿Qué está diciendo? Pilar me miró. Eso es lo que quiero que escuche usted, dijo. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación estaba en penumbra, con solo la luz tenue de la cabecera encendida. Don Aurelio estaba incorporado en la cama, con los ojos abiertos, mirando directamente al rincón de enfrente, ese rincón que sus familiares habían mencionado, y estaba hablando. Era una voz baja, continua, con el ritmo de alguien que mantiene una conversación, no un monólogo, una conversación, con pausas entre frases, como si estuviera escuchando respuestas que yo no podía oír. La voz era tranquila, sin agitación, sin señales de angustia, pero había algo en ella que hizo que los pelos de mis brazos se erizaran antes de que mi cerebro procesara por qué. No era la voz de don Aurelio, o no era exactamente su voz. Era más profunda. Tenía una cadencia diferente, algo más antiguo en el tono, como si las palabras vinieran de un lugar más profundo que la garganta. Lo atribuí en ese primer momento a la enfermedad, a los efectos de semanas de intubación previa, a cualquier explicación médica que pudiera acomodar lo que estaba escuchando. Me acerqué. Me paré junto a su cama. Don Aurelio no me miró. Sus ojos seguían fijos en el rincón. Escuché lo que decía. La mayor parte era difícil de entender, palabras en voz baja que se superponían unas con otras, pero capté fragmentos, y lo que capté me quedó grabado con una precisión que todavía me resulta extraña, porque en ese momento yo no estaba en condiciones de tomar notas, pero las palabras se instalaron en mi memoria con una claridad que no correspondía a las circunstancias. Dijo, ya sé que es tiempo, y después, tras una pausa, no todavía, y después, hay alguien que no debería escuchar esto. En ese momento sus ojos se movieron del rincón hacia mí. Me miró directamente, con esa atención suya quieta y completa. Y por primera vez en 3 semanas de guardia, don Aurelio me habló a mí. Doctor, dijo, con esa voz que no era del todo su voz. ¿Usted cree en lo que no puede verse? Me tomó un segundo responder. Soy médico. Estoy entrenado para mantener la compostura en situaciones de estrés. Don Aurelio, dije, con la voz lo más tranquila que pude, me alegra que esté hablando. ¿Cómo se siente? Él no respondió a mi pregunta. Siguió mirándome. Hay cosas que se quedan en los lugares, dijo, como el olor a tabaco en una habitación donde alguien fumó durante años. No se ve, pero está. ¿Usted lo entiende? Entiendo lo que me está diciendo, dije. No, dijo él, y en esa negativa había algo que no era corrección, sino algo más parecido a la certeza tranquila de quien sabe exactamente de qué habla. Usted entiende las palabras, no lo que hay detrás de las palabras. Se recostó de nuevo contra la almohada. Sus ojos volvieron al rincón, y la conversación que yo no podía escuchar continuó. Salí de la habitación. Pilar estaba en el pasillo. ¿Alguna vez había pasado algo así antes?, le pregunté. Ella tardó un momento. En esa habitación, dijo. Hace unos 7 años, murió un paciente que estuvo varias semanas ingresado.
También era un hombre mayor. También estuvo la última semana hablando con algo que nadie más podía ver o escuchar. Hizo una pausa. En ese entonces yo pensé que era la medicación, o el estado terminal, o simplemente lo que les pasa a las personas cuando están muy cerca del final. ¿Y ahora? Dije. Pilar me miró con esa expresión suya que no era miedo exactamente, sino algo más reflexivo. Ahora pienso que tal vez hay cosas que ocurren en ciertos lugares y que ciertas personas pueden percibir y otras no, dijo. Y que don Aurelio es de las que pueden. Volví a la habitación 3 veces más esa noche. En todas las ocasiones don Aurelio estaba en la misma posición, con los ojos en el rincón, hablando en voz baja. En la segunda visita sus constantes eran perfectamente normales. En la tercera, alrededor de las 4 de la mañana, guardó silencio, cerró los ojos y se durmió con la placidez de alguien que ha terminado una conversación larga y satisfactoria. Me quedé en la puerta de su habitación durante un momento, mirando ese rincón vacío al que él había dedicado tantas horas de atención, y traté de sentir algo, cualquier cosa, alguna variación en la temperatura o en la presión del aire o en cualquier parámetro medible que me diera una ancla racional a lo que había presenciado. No sentí nada. El rincón era un rincón. Paredes blancas, suelo de linóleo, el pie de una silla de visitas, sin nada visible, sin ninguna anomalía detectada, sin nada que mi formación médica o mi sentido común pudieran señalar como fuente de lo que había ocurrido esa noche. Cerré la puerta y fui a escribir las notas de la guardia. A la mañana siguiente, cuando llegó el turno de día, le informé a la médica responsable de don Aurelio que el paciente había hablado durante la noche. Ella lo anotó con interés clínico, fue a verlo, y me llamó un rato después con algo en la voz que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a la perplejidad controlada. Don Aurelio le había hablado, no mucho, no de forma extensa, pero le había respondido a sus preguntas con brevedad y claridad. Le había dicho que se sentía bien, le había preguntado cuándo podía ir a casa. La médica lo interpretó como una resolución espontánea del mutismo, que no era inusual en este tipo de cuadros. Llamó a psiquiatría para una reevaluación, llamó a la familia para informarles del cambio. Todos estaban contentos. Yo también debería haberlo estado. El paciente mejoraba, era el resultado esperado. Pero esa tarde, antes de irme a casa a dormir después de la guardia, subí una vez más a la planta 4. La puerta de la habitación 42 estaba abierta. Don Aurelio estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, con la luz de la tarde entrando oblicua. La hija había venido de visita y estaba sentada a su lado, tomándole la mano, con esa expresión de alivio de quien ha recuperado algo que temía haber perdido. Me asomé al umbral. Don Aurelio me vio y me dijo algo que no esperaba. Doctor, su voz era ahora más reconocible, más suya, con ese tono rasposo de los hombres de su edad que han fumado mucho tiempo. Gracias por quedarse anoche. Es mi trabajo, dije. Él negó con la cabeza, muy despacio. No por eso, dijo. Por no irse cuando debería haberlo hecho. Una pausa. Hay cosas que se quedan mejor si hay alguien presente, alguien que no tenga miedo. La hija nos miraba sin entender del todo el intercambio. Yo tampoco lo entendía del todo, pero asentí. Y don Aurelio volvió a mirar por la ventana. Recibió el alta 2 semanas después. Salió caminando, con su hija a un lado y su yerno al otro, con esa dignidad tranquila de los ancianos que han decidido que lo que les queda de tiempo lo van a vivir en sus propios términos. Al pasar frente al control de enfermería me vio y se detuvo un momento. Cuídese, me dijo simplemente. Y se fue. Pilar y yo nos miramos cuando desapareció por el pasillo hacia los ascensores. ¿Alguna vez le preguntó con qué hablaba? Me dijo Pilar. No directamente, dije. Yo sí, dijo ella. La mañana después de esa noche, le pregunté así de simple con quién había estado hablando. Hizo una pausa. Me miró un momento y me dijo, con alguien que necesitaba que lo escucharan, y que llevaba mucho tiempo esperando que alguien pudiera hacerlo. Procesé eso en silencio. ¿Y usted qué piensa?, le pregunté. Pilar recogió unos papeles de la mesa del control y los ordenó con esa eficiencia suya de quien siempre tiene algo que hacer. Pienso, dijo, que hay personas que pueden hacer cosas que otros no pueden.
que hay lugares donde esas cosas son más fáciles, y que a veces lo que parece enfermedad es otra cosa completamente distinta. Me miró, y pienso que esa habitación está ahora más tranquila que antes de que don Aurelio llegara. Y eso, sea lo que sea que significa, me parece bien. Han pasado 2 años desde esa noche. He seguido trabajando en el mismo hospital, en la misma planta 4, y he entrado a la habitación 42 cientos de veces desde entonces. Es una habitación como las demás, con sus paredes blancas y su suelo de linóleo y su ventana que da al aparcamiento. El rincón frente a la cama es un rincón, pero hay algo que cambió en mí esa noche y que no ha vuelto a su estado anterior, y es la forma en que escucho a los pacientes que hablan con cosas que yo no puedo ver. No es que ahora crea ciegamente en lo sobrenatural. Sigo siendo médico. Sigo buscando las explicaciones médicas primero. Sigo aplicando el protocolo. Pero hay algo en mi actitud que se abrió 1 milímetro esa noche y que no se ha cerrado del todo. Una disposición a considerar que quizás no todo lo que ocurre en las habitaciones de los hospitales de madrugada tiene una explicación que cabe en un manual de medicina. Y a veces, cuando hago la ronda nocturna y paso por delante de la 42 con la puerta entreabierta y la habitación en penumbra, me quedo un momento en el pasillo, escuchando. El silencio que hay ahí dentro es diferente al de las otras habitaciones. No sé si eso significa algo, pero ya no lo ignoro. Y eso es todo lo que Andrés me contó. Hasta aquí llega el testimonio de Andrés. Me escribió al final que don Aurelio falleció unos meses después del alta, en su casa, rodeado de su familia. Tranquilamente, según le dijo la hija en un mensaje que le envió para avisarle. Me pareció importante incluir eso. Hay algo en esta historia que tiene que ver con la escucha, con lo que ocurre cuando alguien finalmente presta atención a lo que otros no pueden o no quieren ver. Si trabajas en un hospital o en cualquier lugar donde estás cerca de personas en momentos límite y has vivido algo que no supiste cómo explicar, me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito al canal, considera hacerlo. Hay más historias como esta esperando. Descansa bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Esta historia me la envió Camila, una seguidora del canal que vive en un pueblo pequeño cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me escribió hace unas semanas pidiéndome que narrara su experiencia, y después de leerla, supe que tenía que compartirla con ustedes. Si tú también has vivido algo paranormal que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y muchas veces las uso para futuros videos. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a Camila cuando heredó algo que nunca debió traer a su casa. Todo comenzó el día que murió mi abuela Etelvina. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una casa vieja de adobe en las afueras del pueblo. Era una mujer extraña, de esas que la gente respetaba pero también temía un poco. Siempre vestía de negro, nunca iba a la iglesia, y había rumores de que sabía cosas que la gente normal no debería saber. Yo era su nieta favorita, aunque nunca entendí por qué. Desde pequeña me llevaba a su casa y me enseñaba cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las nubes antes de una tormenta, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarle los ojos. Pero había habitaciones en su casa a las que nunca me permitía entrar, sobre todo su dormitorio. Cuando murió en su cama, rodeada solo de velas y con una expresión en el rostro que no parecía de paz, sino de alerta, como si hubiera visto algo justo antes de irse, la familia se reunió para dividir sus pertenencias. No había mucho de valor: muebles viejos, ropa desgastada, frascos con hierbas secas que nadie quería tocar. Pero había un testamento, escrito a mano con su letra temblorosa, decía claramente: el espejo de mi habitación es para Camila, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana. Mis tíos y primos se rieron de esas instrucciones. Típico de la vieja loca, dijeron. Yo no me reí, conocía a mi abuela. Si escribió eso tenía sus razones. El espejo era enorme, un monstruo antiguo con marco de madera tallada. Representaba escenas extrañas,
Figuras que parecían danzar alrededor de una hoguera, rostros que no eran del todo humanos, símbolos que no reconocí. El vidrio estaba perfectamente limpio, pero tenía un tinte ligeramente azulado, como si hubiera sido sumergido en agua profunda. Pesaba tanto que necesité contratar a 2 hombres para llevarlo a mi apartamento en la ciudad. Lo colgué en mi habitación, en la pared frente a mi cama. Esa primera noche, justo antes de dormirme, me pareció ver un movimiento en el reflejo, solo un segundo, como si algo hubiera pasado rápido por detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada. El cansancio, me dije, el estrés del funeral. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Bueno, casi normal. A veces me despertaba en la mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Y siempre, esa sensación venía del espejo. Pero cuando abría los ojos y miraba, solo veía mi habitación reflejada. Mi cama, mi armario, la puerta cerrada. Excepto que el reflejo no siempre coincidía exactamente con la realidad. La primera vez que lo noté fue un martes. Me estaba maquillando frente al espejo antes de ir al trabajo. Levanté la vista y vi que en el reflejo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me giré bruscamente. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada. Miré de nuevo al espejo. Ahora la puerta también aparecía cerrada en el reflejo. Parpadeé varias veces. Necesito más café, pensé, pero esos pequeños desajustes empezaron a ocurrir más seguido. El reflejo mostraba la lámpara del techo encendida cuando estaba apagada. Mostraba las cortinas abiertas cuando estaban cerradas. Pequeños detalles que aparecían y desaparecían cuando miraba directamente. Le conté a mi mejor amiga, Daniela. Se rió. Es un espejo viejo, Cami. Probablemente el vidrio está deformado o tiene manchas raras que te hacen ver cosas. Tu abuela te dejó una reliquia embrujada, pero solo en tu imaginación. Quise creerle. Entonces llegó la noche del incidente con las velas. Era viernes y había tenido un día horrible en el trabajo. Llegué a casa exhausta, me di una ducha larga y decidí relajarme con un baño de tina. Encendí velas aromáticas, puse música suave y me sumergí en el agua caliente. Me quedé allí casi 1 hora, dejando que el estrés se derritiera. Cuando salí, envolví mi pelo en una toalla y caminé a mi habitación. Las velas del baño seguían encendidas, iluminando el pasillo con un resplandor anaranjado suave. Entré a mi cuarto, todavía a oscuras, y busqué el interruptor de la luz. Antes de encenderlo, mi mirada se desvió automáticamente al espejo, y me quedé paralizada. En el reflejo mi habitación estaba llena de velas. Docenas de ellas, cientos tal vez, cubrían cada superficie, el escritorio, la mesita de noche, el suelo, hasta el borde de mi cama. Todas encendidas, todas goteando cera, llenando el espacio reflejado con una luz amarillenta y temblorosa que hacía bailar las sombras. Pero mi habitación real estaba completamente a oscuras. No había ninguna vela. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví, no respiré. Solo observé ese imposible reflejo, y entonces vi algo más. Entre todas esas velas reflejadas había una figura, parada en la esquina de mi habitación, una silueta negra, completamente inmóvil, observándome desde el espejo. Grité. Un grito agudo y aterrorizado que salió de lo más profundo de mi pecho. Golpeé el interruptor de la luz con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La luz inundó la habitación. No había velas. No había figura. Solo mi cuarto normal, vacío, exactamente como lo había dejado. Miré al espejo con la luz encendida. Mostraba mi habitación perfectamente. Cada detalle coincidía. Yo estaba allí, envuelta en mi toalla, con el pelo mojado, respirando agitadamente. Todo normal. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía estar en esa habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la esquina, oscura, quieta, observando. A la mañana siguiente, decidida a recuperar mi cordura, llamé a un cura. El padre Mariano era el sacerdote de la parroquia donde mi abuela ocasionalmente conseguía agua bendita, aunque nunca iba a misa. Él la conocía. Le conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente.
sus dedos entrelazados sobre la mesa de mi cocina. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuela, dijo lentamente, nunca fue muy devota, pero siempre fue respetuosa con las fuerzas que no comprendía. Y había rumores, Camila, rumores de que tu bisabuelo, el padre de Etelvina, había hecho cosas que no debía, que había invocado algo, que había hecho un pacto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de pacto? No lo sé con certeza, pero ese espejo, tu abuela nunca permitió que nadie lo tocara. Nunca lo vendió aunque le ofrecieron buen dinero. Y cuando yo era joven y la visitaba para llevarle la comunión a pedido de su hermana, siempre tenía ese espejo cubierto con una tela negra gruesa. Le pregunté por qué una vez. Me dijo, hay cosas que no deben verse a sí mismas, padre, y hay cosas que no deben vernos a nosotros. Tragué saliva. ¿Qué me recomienda hacer? Deshacerte de él, quemarlo si es posible, y si no puedes quemarlo, entiérralo profundo donde nadie pueda encontrarlo. Pero el testamento de mi abuela fue claro, nunca romperlo, y algo en mí, algo profundo e instintivo, me decía que desobedecerla sería peor que vivir con el espejo. Así que intenté cubrirlo. Compré una tela negra pesada, como la que mi abuela usaba, y la colgué sobre el espejo cada noche antes de dormir. Funcionó. Por un tiempo. Durante una semana dormí tranquila, sin sueños extraños, sin despertar con la sensación de ser observada. La tela negra parecía ser suficiente. Pero entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las ventanas. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos blancos y cegadores. Me había quedado dormida con la televisión encendida en la sala, y cerca de las 2 de la mañana decidí ir a mi cama. Entré a mi habitación. La tela seguía cubriendo el espejo. Todo estaba en orden. Me acosté, cerré los ojos y traté de dormir a pesar de la tormenta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero en algún momento, un trueno particularmente violento me despertó de golpe, y en ese instante de despertar confuso y desorientado, con la luz de un relámpago iluminando todo, vi algo que me heló la sangre. La tela que cubría el espejo se estaba moviendo. No por el viento, no había corriente de aire en mi habitación. Se movía sola, ondulando suavemente, como si algo del otro lado estuviera empujándola, como si algo quisiera salir. Me senté en la cama, sin poder apartar la mirada. La tela comenzó a deslizarse, lentamente, 1 centímetro, 2, 3, cayendo hacia un lado como si manos invisibles la estuvieran jalando. No, susurré. No, no, no. Pero siguió moviéndose, y en ese momento, en ese preciso segundo, recordé las palabras del testamento de mi abuela, que nunca lo tape completamente. ¿Completamente? Me había equivocado. Pensé que debía cubrirlo como ella lo hacía, pero ella dijo, nunca lo tape completamente. Siempre debía haber una parte visible, una rendija, un espacio para que lo que fuera que vivía allí pudiera ver. Y yo lo había tapado todo. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. Con manos temblorosas, ajusté la tela, dejando la parte superior del espejo descubierta. Tal vez 30 centímetros de vidrio expuesto. La tela dejó de moverse. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Miré el pedazo de espejo visible. Mi reflejo me devolvió la mirada, despeinada, asustada, con los ojos muy abiertos. Detrás de mí, en el reflejo, podía ver mi cama vacía, la puerta cerrada, todo normal. Retrocedí lentamente hacia mi cama, sin dar la espalda al espejo. Me metí bajo las cobijas y me quedé así, sentada, vigilando esa franja de vidrio expuesto durante el resto de la noche. Nunca volví a cubrirlo completamente. Las semanas pasaron, aprendí a vivir con el espejo, aprendí sus reglas. Dejaba siempre una parte descubierta, nunca lo miraba después de las 3 de la mañana, y nunca, jamás, le daba la espalda completamente cuando estaba a oscuras en la habitación. Pero había algo más que empezaba a notar, algo sutil pero innegable. El espejo me mostraba cosas, no constantemente, no de manera obvia, pero si prestaba atención, si miraba con cuidado, podía ver detalles en el reflejo que me advertían sobre cosas. Una vez,
Vi en el reflejo que la estufa de mi cocina estaba encendida, cuando yo estaba segura de haberla apagado. Fui a verificar, estaba encendida. Me había salvado de un posible incendio. Otra vez, vi a través del espejo que mi teléfono tenía una notificación, aunque estaba en silencio y la pantalla apagada. Era un mensaje urgente de mi jefe que necesitaba respuesta inmediata. Pequeñas cosas, útiles, como si el espejo, o lo que fuera que habitaba en él, estuviera ayudándome. Le conté esto a mi mamá. Ella palideció. Camila, me dijo con voz seria, tu abuela me contó algo antes de morir, algo que juré nunca repetir, pero creo que necesitas saberlo. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café, más como un ritual para calmarse que por necesidad. Cuando tu bisabuelo murió, comenzó. Dejó ese espejo a tu abuela con una carta. Ella me la mostró una vez, hace muchos años, cuando yo era apenas una adolescente. La carta decía que el espejo era un pacto, un acuerdo que él había hecho con algo que él llamaba el vigilante. Decía que mientras el espejo permaneciera en la familia, mientras se respetaran ciertas reglas, ese vigilante nos protegería, nos advertiría de peligros, nos mostraría cosas que necesitábamos ver. ¿Y qué quería a cambio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi mamá me miró directamente a los ojos. Compañía. Quería ser visto. Quería existir en nuestro mundo, aunque solo fuera a través del reflejo. Y cuando llegara el momento, cuando uno de nosotros muriera mientras el espejo estuviera en nuestra posesión, ese vigilante reclamaría algo, un pedazo de nosotros, un fragmento que se quedaría con él para siempre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi abuela? Tu abuela le dio 60 años de su vida a ese espejo. Y cuando murió, ¿notaste su expresión? No era de paz, Camila, era de resignación, de alguien que sabía que finalmente estaba pagando su deuda. Me temblaban las manos. Derramé un poco de café sobre la mesa. ¿Por qué me lo dejó a mí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque no se puede destruir. Tu bisabuelo intentó una vez, cuando se arrepintió del pacto. Trató de romperlo. Esa misma noche, su casa se incendió. Perdió todo excepto el espejo. Lo encontraron intacto entre las cenizas, sin un rasguño. Aprendió que algunos acuerdos no pueden romperse, solo pueden transferirse. ¿Y ahora es mi carga? Mi mamá asintió lentamente. Tu abuela te eligió porque sabía que eras fuerte. Y porque también heredaste algo de ella. Una sensibilidad. Una conexión con cosas que otros no pueden ver. Ella pensó que podrías manejarlo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. El peso de esa información era como una piedra en mi pecho. Esa noche, me paré frente al espejo. Realmente lo miré por primera vez. No con miedo, sino con la intención de entender. El marco tallado que antes me parecía simplemente decorativo ahora revelaba detalles que no había notado. Las figuras alrededor de la hoguera no estaban bailando, estaban huyendo, y los rostros que no eran del todo humanos tenían expresiones de terror. Los símbolos que no reconocía formaban palabras en un idioma que nunca había visto, pero que de alguna manera podía comenzar a comprender. Cautivo, decía uno. Observador, decía otro. Guardián, decía el tercero. Y en el centro, grabado tan sutilmente que solo se veía cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, pacto de sangre. Miré mi reflejo, y por primera vez, realmente presté atención a lo que había detrás de mis ojos en el espejo. Había algo más allí. No en la habitación real, solo en el reflejo. Una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz. Una oscuridad que se movía independientemente. Sé que estás ahí, dije en voz baja. El reflejo no cambió, pero sentí algo. Una presencia. Una conciencia antigua y paciente que me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba a ella. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta, no con palabras, al menos. Pero esa noche, soñé con mi bisabuelo. Joven, desesperado, arrodillado en un bosque oscuro frente a un espejo apoyado contra un árbol. Sangraba de la palma de su mano y dejaba caer gotas sobre el vidrio. Cada gota era absorbida por el espejo como si fuera agua hundiéndose en arena seca. «Protégenos», le oía susurrar. «Protege a mi familia de todo mal».
Te doy este espejo como tu hogar en nuestro mundo. Te doy mi sangre como sello. Y a cambio, solo pido que vigiles. Y algo respondió, no con voz, sino con una presencia tan abrumadora que mi bisabuelo cayó hacia atrás, temblando. Vigilo, dijo la presencia. Protejo, advierto, pero lo que veo a través del vidrio también me ve a mí. Y cuando el portador muere, una parte de él permanece. Así alimentas mi existencia. Así mantengo el pacto. Desperté sudando. Eran las 2:47 de la mañana. 13 minutos para las 3. 13 minutos antes del momento prohibido. Me obligué a permanecer despierta, a no mirar el espejo hasta que pasaran las 3. Conté cada segundo en mi cabeza. 3:00 AM, 3:01 AM, 3:02 AM. A las 13:05, finalmente me permití mirar hacia el espejo. Y desearía no haberlo hecho, porque por primera vez vi lo que mi abuela había visto. Vi lo que había convertido su expresión final en una de alerta en lugar de paz. En el reflejo, mi habitación no estaba vacía. Había alguien más en la cama, a mi lado, acostado donde debería estar el espacio vacío. Una figura oscura, sin rasgos definidos pero claramente con forma humana, acostada de lado, mirándome directamente. En la realidad, no había nadie. Mi cama estaba vacía excepto por mí, pero en el espejo, esa figura estaba allí, tan real como yo, tan sólida como cualquier otra cosa en el reflejo. No me moví, no respiré, solo observé mientras esa figura lentamente, muy lentamente, extendía lo que parecía ser un brazo hacia mí en el reflejo. Y entonces entendí la regla. Nunca mires después de las 3 de la mañana, no porque algo vaya a salir del espejo, sino porque a esa hora, la barrera entre el mundo del reflejo y nuestro mundo es más delgada, y el vigilante, acostumbrado a solo observar, puede ser visto completamente, puede mostrarse tal como es, no solo una sombra en el fondo, sino una presencia completa, compartiendo tu espacio en el mundo reflejado. Verlo así, tan cerca, tan real, era demasiado para la mente humana. Cerré los ojos con fuerza, los mantuve cerrados hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses desde entonces. Todavía tengo el espejo. Todavía sigo las reglas. Todavía me advierte de cosas. Una vez me mostró que había dejado el grifo del agua abierto cuando no lo había. Otra vez me hizo ver que alguien había intentado romper la cerradura de mi puerta mientras yo dormía. El vigilante protege, como prometió, pero también observa. Siempre observa. A veces me pregunto cuántos años me quedan antes de que llegue mi turno de pagar la deuda. Antes de que mi expresión final sea como la de mi abuela. No de paz, sino de resignación ante lo inevitable. Y me pregunto a quién le dejaré el espejo, porque no puedo destruirlo. No puedo abandonarlo. El pacto es claro. Alguien de la familia debe mantenerlo. Debe cuidarlo. Debe darle al vigilante su ventana hacia nuestro mundo. Pensé en no tener hijos, en dejar que el pacto termine conmigo. Pero entonces vi algo en el espejo hace 2 semanas, algo que me hizo cambiar de opinión. Vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, sus hijos. En el reflejo, todos estaban rodeados de una luz tenue pero constante, como un escudo invisible, como una protección. Y detrás de ellos, apenas visible, estaba el vigilante, observando, guardando. El pacto no es solo una maldición, es también una protección, real, tangible, efectiva. Mi bisabuelo hizo un trato que nos ha mantenido a salvo por 3 generaciones. Nos ha advertido de accidentes, de enfermedades, de peligros que nunca vimos venir porque el vigilante los mostró antes de que fueran fatales. ¿Cuántos de nosotros habríamos muerto sin ese pacto? ¿Cuántas tragedias evitamos porque una sombra en un espejo nos alertó a tiempo? No lo sé, nunca lo sabré, pero sé que cuando mi tiempo llegue, cuando sienta que mi vida se acerca a su fin, buscaré a alguien en la familia, alguien fuerte, alguien sensible, alguien que pueda manejar el peso de ver al vigilante y no perder la cordura. Y les dejaré el espejo, con un testamento, con reglas claras, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente,
que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana, porque algunos pactos no pueden romperse, solo pueden honrarse. Y mientras escribo esto, mientras pongo en palabras todo lo que he vivido estos meses, puedo ver el espejo desde donde estoy sentada en mi escritorio, puedo ver mi reflejo trabajando en la computadora, y puedo ver, apenas visible en el fondo, una sombra que no debería estar allí, observando, siempre observando, protegiéndome, esperando. Esta noche, como todas las noches, me acostaré a las 11, dormiré profundamente, y despertaré antes de las 3, porque he aprendido a vivir con el pacto, y el pacto ha aprendido a vivir conmigo. Algunas veces, en las mañanas tranquilas cuando el sol entra por mi ventana e ilumina el espejo con luz dorada, casi puedo convencerme de que es solo un objeto, un mueble antiguo, una reliquia familiar sin ningún poder especial, casi. Pero luego llega la noche, y con ella, la certeza absoluta de que no estoy sola. Nunca lo estaré mientras el espejo permanezca en mi posesión, y honestamente ya no estoy segura de si eso me aterra o me consuela. Esa fue la historia que Camila me compartió. Me escribió hace poco diciéndome que el espejo sigue en su habitación y que aprendió a coexistir con él. Dice que a veces se pregunta si debería romper el pacto, pero que cada vez que lo piensa, recuerda todas las veces que el espejo le salvó la vida a ella o a alguien de su familia. Si alguna vez heredaste algo extraño de un familiar, o si tienes un objeto en tu casa que simplemente no se siente normal, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabemos qué cosas nos rodean hasta que prestamos atención. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Un seguidor de Argentina me envió esta historia hace unos días, y créeme cuando te digo que me costó dormir después de leerla. Se llama Matías y trabajaba como guardabosques en la Patagonia. Si alguna vez has tenido un encuentro con algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque tengo muchas más historias perturbadoras que contar. Lo que le pasó a Matías en ese bosque desafía toda lógica. Así que acompáñame a descubrir qué encontró en la montaña esa noche de invierno. Me llamo Matías, tengo 38 años, y durante 7 años trabajé como guardabosques en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Era un trabajo solitario, especialmente en invierno cuando los turistas desaparecían y quedábamos solo nosotros, los guardas, cuidando miles de hectáreas de bosque y montaña. Me gustaba esa soledad. O al menos me gustaba hasta lo que pasó en julio del 2023. Crecí en Buenos Aires, en el bullicio constante de la ciudad, y cuando cumplí 25 decidí que necesitaba algo diferente. Estudié guardaparques, me mudé al sur y encontré trabajo en Nahuel Huapi. Los primeros años fueron maravillosos. Aprendí a leer el bosque, a conocer cada sendero, cada refugio, cada rincón de ese territorio inmenso. Conocí gente del lugar, escuché sus historias, sus leyendas, y Dios sabe que en la Patagonia hay leyendas, muchas. Los viejos del pueblo hablaban del trauco, del cuero, de la pincoya, pero había una historia que me contaron varios ancianos mapuches con particular seriedad, la historia de los Anchimayén, los espíritus guardianes de la montaña. Según ellos, estos espíritus protegían ciertos lugares sagrados del bosque, y si alguien los profanaba o les faltaba el respeto, pagaba un precio terrible. Yo escuchaba con interés, pero nunca lo tomé completamente en serio. Eran historias, folclore, parte de la cultura local que respetaba, pero no necesariamente creía. Hasta que los conocí. Todo comenzó en julio del 2023. El invierno ese año fue particularmente duro. Nevadas intensas, temperaturas que llegaban a menos 15 grados por la noche, vientos que cortaban como cuchillos. La mayoría de los senderos estaban cerrados, y nosotros hacíamos patrullajes de rutina para verificar que no hubiera gente perdida, animales heridos o daños estructurales en los refugios. El 22 de julio me asignaron un patrullaje de 3 días hacia el sector norte del parque, cerca del Cerro Tronador. Debía verificar el estado de 2 refugios de montaña y asegurarme de que los senderos estuvieran bien señalizados para cuando llegara la primavera.
Era un recorrido que había hecho docenas de veces, aunque nunca en pleno invierno con tanta nieve. Salí temprano, a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Llevaba mi mochila con todo lo necesario: carpa, bolsa de dormir para temperaturas extremas, comida para 5 días, por si acaso, estufa portátil, GPS, radio, linterna, equipo de primeros auxilios y, por supuesto, mi rifle. No por animales peligrosos, sino porque en esa zona a veces había pumas y era mejor estar preparado. El primer día transcurrió normal. Caminé por senderos que conocía de memoria, marqué algunos árboles caídos para removerlos en primavera. Llegué al primer refugio al atardecer. El refugio estaba bien, solo necesitaba un poco de limpieza y reparar una ventana rota. Pasé la noche allí, calentito junto a la estufa, escuchando el viento aullar afuera. El segundo día también fue tranquilo hasta la tarde. Había llegado al segundo refugio, más pequeño y remoto que el primero, y estaba verificando el techo cuando noté algo extraño en el bosque cercano. Había huellas en la nieve, muchas huellas. Me acerqué para examinarlas. No eran de ningún animal que conociera. Demasiado grandes para ser zorros, demasiado pequeñas para ser pumas. La forma era casi humana, pero los dedos eran demasiado largos y había solo 4 en cada pie. Y estaban descalzas, en pleno invierno. Seguí las huellas con la mirada. Venían del bosque profundo y rodeaban el refugio en un círculo completo antes de volver al bosque. Como si lo que sea que las hizo hubiera estado observando el refugio, estudiándolo. Un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con el frío. Saqué mi radio. Base, aquí Matías. Cambio, estática. Intenté de nuevo. Nada. La radio no funcionaba. Revisé las baterías. Estaban bien. Intenté con el GPS. Tampoco funcionaba. La pantalla mostraba solo estática y líneas aleatorias. Esto no era normal. Decidí quedarme en el refugio esa noche y volver a la base en la mañana. Algo me decía que no era buena idea estar afuera cuando oscureciera. Preparé el refugio lo mejor que pude. Cerré todas las ventanas, aseguré la puerta, encendí la estufa. Tenía comida enlatada, agua y suficiente leña para mantener el fuego toda la noche. Estaría bien. Mientras comía, noté que el bosque estaba completamente silencioso. Ni viento, ni animales, nada. Un silencio absoluto que presionaba contra las paredes del refugio como algo vivo. A las 9 de la noche escuché el primer sonido. Era un canto, o algo parecido a un canto. Voces agudas, casi infantiles, cantando en un idioma que no reconocí. Venía del bosque, de múltiples direcciones a la vez. Me quedé paralizado, la cuchara a medio camino hacia mi boca. El canto continuó por varios minutos, luego se detuvo abruptamente. Silencio otra vez. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a través de las cortinas. La noche estaba clara, la luna llena iluminaba la nieve haciéndola brillar. No vi nada, pero sentí que me observaban. Ese instinto primitivo que todos tenemos, esa certeza visceral de que hay ojos sobre ti. Me alejé de la ventana y me senté junto a la estufa, el rifle sobre mis piernas. A las 11, los golpes comenzaron. Tap, tap, tap. Contra la pared del refugio. Suaves al principio, luego más fuertes. Tap, tap, tap. Se movían alrededor del refugio, como si alguien estuviera caminando en círculo golpeando las paredes. Pero cuando miré por las ventanas, no había nadie. Las huellas en la nieve estaban ahí, sí, pero no había nadie caminando. Solo los golpes, moviéndose, rodeándome. Mi respiración se aceleró. Agarré el rifle con más fuerza. Entonces escuché la voz. Winca. Era una voz ronca, profunda que venía de justo afuera de la puerta. Winca es como los mapuches llaman a los no indígenas, a los forasteros. Winca, sales. No era una pregunta, era una orden. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Risas, múltiples risas agudas, como de niños, rodeando el refugio. Pero había algo terrible en esas risas, algo antinatural que me erizaba cada pelo del cuerpo. ¿No nos conoces, Winca? Somos los dueños de esta montaña, los que estaban antes de ti, los que estarán después. Me acerqué a la ventana con cuidado. Lo que vi me hizo retroceder. Había figuras alrededor del refugio.
pequeñas, no más de 1 metro de altura, pero con proporciones extrañas. Brazos demasiado largos, dedos que parecían garras, rostros que se veían casi humanos en la luz de la luna, pero con ojos que brillaban amarillos como los de los gatos. Eran 7, 8, no, más. Seguían saliendo del bosque, formando un círculo alrededor del refugio. Los Anchimayén tenían que serlo. Las historias eran reales. ¿Qué quieren?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Respeto. Esta es tierra sagrada. Ustedes vienen, cortan árboles, hacen caminos, traen ruido, profanan. Yo no, yo solo cuido el bosque, es mi trabajo. Más risas. ¿Cuidar? Ustedes no cuidan, ustedes toman, siempre toman. Uno de ellos se acercó a la ventana. Pude verlo claramente ahora. Su piel era de un gris verdoso, con textura de corteza de árbol. Tenía pelo largo y negro que parecía más musgo que cabello. Sus ojos eran completamente amarillos, sin pupila visible. Y cuando abrió la boca, vi dientes afilados como agujas. Pero tú, dijo, mirándome directamente, tú has sido respetuoso. Hemos visto, no tiras basura, no dañas sin razón. Por eso te damos una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Una prueba. Supérala y podrás irte. Falla y te quedas con nosotros para siempre. No quiero ninguna prueba. Solo quiero irme mañana y no volver a molestarlos. Ya es tarde para eso. Entraste al círculo sagrado. Las reglas antiguas se activan. Debes pasar la prueba. La puerta del refugio se abrió de golpe, aunque yo la había trancado. El viento entró con fuerza, apagando la estufa, dejándome en oscuridad excepto por la luz de la luna. Y entonces, ya no estaba en el refugio. Estaba en el bosque, en plena noche, sin mi rifle, sin mi mochila, sin nada excepto la ropa que llevaba puesta. Los Anchimayén me rodeaban, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. La prueba es simple, dijo el que parecía ser el líder. Debes encontrar el corazón del bosque antes del amanecer. Si lo logras, eres libre. Si no, tu espíritu se quedará aquí, guardando la montaña con nosotros para siempre. ¿El corazón del bosque? ¿Qué es eso? Lo sabrás cuando lo veas, y tendremos el honor de ayudarte. Sus dientes brillaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Te perseguiremos. Si te alcanzamos antes de que encuentres el corazón, pierdes. Tienes 20 respiraciones de ventaja. Empieza a contar. No esperé. Corrí a través del bosque nevado, mis botas hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Ramas me arañaban la cara y las manos. El frío cortaba mis pulmones con cada respiración. Detrás de mí escuché el conteo, voces cantando en ese idioma extraño, marcando cada número. 10, 15, 19, 20. Y entonces escuché el aullido. No era humano, no era animal. Era algo entre ambos, un sonido que no debería existir en este mundo. Y venía de múltiples direcciones, acercándose rápido. Corrí más fuerte, sin saber hacia dónde iba, guiándome solo por instinto. El bosque parecía vivo, los árboles se movían, las sombras danzaban. No podía confiar en lo que veían mis ojos. Escuché pasos detrás de mí. Cerca. Demasiado cerca. Me lancé detrás de un árbol enorme justo cuando algo pasó corriendo exactamente donde había estado. Pude olerlo. Un olor a tierra húmeda y hongos podridos. Me quedé absolutamente quieto, conteniendo la respiración. Las risas resonaron a mi alrededor. Corre, Winca, corre. El amanecer está lejos todavía. Miré el cielo a través del dosel de árboles. Tenía razón. Apenas había pasado 1 hora desde que oscureció. Faltaban al menos 6 horas para el amanecer. 6 horas. Respiré profundo y seguí moviéndome, ahora más cauteloso, tratando de hacer menos ruido. Necesitaba pensar. ¿Qué era el corazón del bosque? ¿Dónde estaría? Recordé las historias que me habían contado los ancianos mapuches. Hablaban de lugares de poder en la montaña, lugares donde el velo entre mundos era más delgado. Usualmente eran formaciones naturales inusuales, árboles antiguos o fuentes de agua. Agua. Había un pequeño lago a unos 3 kilómetros de aquí. Lago escondido, lo llamaban. Era un lugar extraño, siempre silencioso,
donde los pájaros no cantaban y los animales no bebían. Los guardas veteranos lo evitaban, decían que daba mala espina. Tenía que ser ese. Cambié de dirección, orientándome por las estrellas y la luna. Los Anchimayén me seguían, podía oírlos moviéndose entre los árboles, cantando sus canciones inquietantes, riéndose. Carne fresca para el bosque, cantaban. Huesos nuevos para la tierra. Tropecé con una raíz y caí de cara en la nieve. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Escuché pasos acercándose rápido. Me di vuelta justo a tiempo para ver a uno de ellos saltando hacia mí, garras extendidas. Rodé hacia un lado y la criatura aterrizó donde había estado mi cabeza, sus garras hundiendo profundamente en la tierra congelada. Me levanté y seguí corriendo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Las horas pasaban como años. Cada minuto era una agonía de miedo y agotamiento. Mis piernas ardían, mis pulmones dolían. Tenía cortes por todo el cuerpo de las ramas y caídas, pero seguí adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi agua brillando entre los árboles. El lago escondido. Corrí hacia él, las últimas reservas de energía impulsándome. Los Anchimayén gritaron detrás de mí. Sabían que estaba cerca. Llegué a la orilla del lago y me detuve. El agua estaba completamente tranquila, como un espejo negro bajo la luz de la luna. Y en el centro del lago, emergiendo del agua, había un árbol, no un árbol ordinario. Era enorme, antiguo, con ramas que se retorcían en formas imposibles. Su corteza brillaba con una luz tenue, verdosa, y podía sentir algo, poder, antigüedad, conciencia, el corazón del bosque, pero estaba en medio del lago. Y el agua, lo sabía con certeza, estaría congelada. Letal. Los Anchimayén emergieron del bosque detrás de mí, formando una línea, bloqueando mi escape. Encontraste el lugar, dijo su líder, pero no has llegado al corazón. Debes tocarlo antes del amanecer. Miré el cielo. Ya se veía un leve aclaramiento en el este. Tal vez media hora hasta el amanecer. El agua me matará, dije. Tal vez no. Esa es la prueba, Winca. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por tu libertad? No tenía opción. Si me quedaba, me atraparían. Si entraba al agua, tal vez moriría de hipotermia. Pero al menos tendría una oportunidad. Me quité las botas y el abrigo. No ayudarían y solo me arrastrarían hacia abajo. Respiré profundo y entré al lago. El frío fue instantáneo y absoluto, como 1000 cuchillos penetrando cada centímetro de mi piel. Mis músculos se convulsionaron, mi respiración se cortó, pero seguí adelante, nadando torpemente hacia el árbol. Cada brazada era más difícil que la anterior. Mis extremidades se entumecían, perdiendo sensación. Mi visión se oscurecía en los bordes, pero podía ver el árbol. Estaba cerca, tan cerca. Estiré mi mano, cada movimiento una batalla contra mi propio cuerpo que quería rendirse, que quería dejarse hundir en el agua oscura y dormir para siempre. Mis dedos tocaron la corteza, y el mundo explotó en luz. No era luz física, era algo más, algo que venía de dentro del árbol, dentro de la tierra misma. Sentí esa luz entrar en mí, llenarme, quemarme desde adentro. Vi cosas, memorias que no eran mías. El bosque cuando era joven, cuando los primeros árboles crecían. Vi a los Anchimayén cuando eran espíritus puros, guardianes sin malicia. Vi la llegada de los humanos, los primeros pobladores, el respeto mutuo que existía. Y vi cuando ese respeto se rompió. La tala indiscriminada, el fuego, la contaminación. Vi al bosque herido, sangrando. Vi a los Anchimayén volverse oscuros, amargos, protectores violentos de lo poco que quedaba de su hogar. Entendí. La luz se desvaneció y me encontré de vuelta en la orilla del lago. Estaba seco, mis ropas de vuelta en mi cuerpo. El sol acababa de asomarse sobre las montañas. Los Anchimayén me rodeaban, pero ya no parecían amenazantes. Simplemente observaban. Pasaste la prueba, dijo su líder. Tocaste el corazón y sobreviviste. Eres libre de irte. Esperen, dije, mi voz ronca. Vi lo que pasó. Vi lo que les hicimos. Sí, viste. Lo siento. De verdad lo siento.
El líder se acercó a mí, esos ojos amarillos estudiándome. Tus palabras son vacías si no vienen con acciones, Winca. ¿Qué harás con lo que viste? Pensé en ello, en mi trabajo, en mi posición. Puedo ayudar, puedo proteger estos lugares, marcarlos como zonas protegidas, asegurarme de que nadie los profane. No es mucho, pero es algo. Las criaturas intercambiaron miradas entre ellas, comunicándose de formas que no podía entender. Haremos un pacto, dijo finalmente el líder. Tú proteges estos lugares sagrados, nos avisas si vienen a hacernos daño, y nosotros no molestaremos a los humanos que respeten el bosque. ¿Aceptas? Extendió su mano. Era pequeña, con garras largas, pero había algo ceremonial en el gesto. Tomé su mano. Su piel era fría como corteza de árbol en invierno. Acepto. El apretón fue firme. Sentí algo pasar entre nosotros, un acuerdo sellado en un nivel más profundo que las palabras. Vete ahora, dijo, y recuerda, estamos vigilando. Los Anchimayén se desvanecieron en el bosque como si nunca hubieran estado allí. Me quedé solo en la orilla del lago escondido, el sol de la mañana calentando mi rostro, preguntándome si todo había sido real o si había alucinado por hipotermia. Entonces miré mi mano. Había una marca allí, en la palma, como una cicatriz, pero brillaba levemente verde. La marca del pacto. Había sido real. Regresé a la base ese mismo día. Mi radio y GPS mágicamente funcionaban de nuevo. Reporté que el patrullaje había sido exitoso, que los refugios estaban en buenas condiciones, que no había incidentes. No mencioné nada sobre los Anchimayén. En los meses siguientes, cumplí mi parte del pacto. Identifiqué 3 áreas alrededor del lago escondido y otros sitios similares que sentía eran sagrados. Presenté informes detallados recomendando su protección total, sin acceso turístico. Usé términos científicos. Hablé de ecosistemas frágiles, especies en peligro. Mis recomendaciones fueron aceptadas. Esas áreas fueron cerradas permanentemente al público, y algo cambió en el bosque. Los otros guardas lo notaron también. El parque se sentía más en paz, menos accidentes, menos turistas perdiéndose. Los animales parecían más abundantes, más saludables. Yo seguía haciendo mis patrullajes, pero ahora, a veces, cuando acampaba solo en el bosque, escuchaba ese canto, suave, distante, ya no amenazante, y a veces al amanecer, veía huellas pequeñas alrededor de mi campamento, como si me hubieran estado vigilando, protegiéndome. La marca en mi mano nunca desapareció. Brilla más fuerte durante la luna llena. Es mi recordatorio constante del pacto, de lo que prometí. Renuncié al trabajo de guardabosques hace 6 meses. No porque tuviera miedo o quisiera romper el pacto, sino porque me di cuenta de que podía hacer más desde afuera. Ahora trabajo para una organización de conservación, usando mi experiencia para proteger bosques nativos en toda la Patagonia. Cada vez que logramos proteger un nuevo sector, siento la marca en mi mano calentarse levemente. Y sé que en algún lugar, en las montañas y bosques que amé durante 7 años, los Anchimayén vigilan, protegen y recuerdan. El pacto se mantiene, y yo espero que se mantenga para siempre, porque he visto lo que pasa cuando lo antiguo y lo moderno chocan. He visto el dolor en los ojos de esas criaturas, el peso de siglos de defender un hogar que se encoge cada día. No todos los espíritus del bosque son malvados. Algunos solo están cansados, heridos, protegiendo lo último que les queda. Y si mostrarles respeto, si proteger lo que aman, es todo lo que se necesita para coexistir, entonces es un precio pequeño a pagar. La montaña guarda muchos secretos. Yo conozco solo algunos de ellos. Y eso es todo lo que puedo contar. Esa fue la historia que Matías me compartió. Según me cuenta, todavía conserva esa marca en su mano y sigue trabajando en conservación. Dice que a veces, cuando está en el bosque, siente que no está solo. Si has tenido algún encuentro con algo que no puedes explicar, especialmente en lugares naturales remotos, déjamelo en los comentarios. Me fascina saber que hay más de lo que entendemos en este mundo. Y si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana. Descansa bien y respeta el bosque.
Hoy quiero compartirles algo que me envió un seguidor llamado Gabriel. Vive en un pueblo de la selva, y lo que vivió ahí, lo ha marcado de por vida. Si alguna vez has sentido que hay lugares donde no deberías estar, o si has visto cosas que desafían toda lógica, cuéntamelo en los comentarios. Me gusta saber que hay otros que han experimentado lo inexplicable. Gabriel era un estudiante de antropología de 28 años cuando llegó a ese pueblo remoto para hacer su investigación de tesis. Pensaba que solo documentaría tradiciones y leyendas. Nunca imaginó que se convertiría en parte de una de esas leyendas. Esta es su historia. Nunca debí haber preguntado sobre los duendes, pero soy antropólogo. Preguntar es lo que hago. Llegué al pueblo de San Jacinto en agosto del 2019, un lugar diminuto en medio de la selva, tan remoto que solo se puede llegar en lancha después de 6 horas de viaje por el río. 120 habitantes, la mayoría indígenas que todavía hablan su lengua ancestral más que el español. Perfecto para mi tesis sobre sincretismo religioso en comunidades aisladas. Me recibió don Eusebio, el jefe comunal. Un hombre de unos 70 años, bajo y delgado, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Puede quedarse en la casa comunal, me dijo en un español lento y cuidadoso, pero debe respetar nuestras costumbres, hay reglas. Por supuesto, respondí, estoy aquí para aprender, no para causar problemas. Asintió, pero algo en sus ojos me hizo sentir que no me creía del todo. La casa comunal era una construcción de madera elevada sobre pilotes, con techo de palma y paredes que dejaban entrar el aire húmedo de la selva. Tenía un cuarto pequeño que sería mi hogar durante los próximos 3 meses. Básico, pero cómodo. Una hamaca, una mesa, una lámpara de queroseno. Los primeros días fueron tranquilos. Observaba, tomaba notas, hacía preguntas básicas. La gente era amable pero cautelosa. Me miraban como un extraño curioso, no del todo confiable pero tampoco amenazante. Fue en mi 5ª noche, cuando escuché los tambores por primera vez. Eran casi las 11. Estaba en mi hamaca, leyendo mis notas a la luz de la lámpara, cuando un sonido profundo y rítmico comenzó a pulsar desde algún lugar en el bosque. Boom, 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 constante, hipnótico. Me asomé por la ventana. El pueblo estaba oscuro y silencioso, como si todos estuvieran dormidos. Pero los tambores continuaban, acompañados ahora por cánticos en una lengua que no reconocí. A la mañana siguiente, le pregunté a don Eusebio sobre los tambores. Su expresión se endureció. Ceremonias, cosas de la comunidad, no le conciernen. Pero estoy aquí para estudiar sus tradiciones. No todas las tradiciones son para ser estudiadas. Se alejó sin decir más. Eso solo aumentó mi curiosidad. Durante las siguientes semanas, los tambores sonaban 2 o 3 veces por semana, siempre de noche, siempre desde el mismo lugar en el bosque, y siempre, a la mañana siguiente, la gente actuaba como si no hubiera pasado nada. Comencé a hacer preguntas más específicas, a los jóvenes, que solían ser menos reservados, a las mujeres en el mercado, a los niños que jugaban cerca del río, y fue una niña de unos 8 años quien finalmente habló. Es para los dueños del monte, me susurró cuando nadie más podía escuchar. Les damos ofrendas para que no se molesten. Dueños del monte. Los pequeños, los que vivían aquí antes que nosotros, los que nunca se fueron. ¿Te refieres a espíritus? Ella negó con la cabeza. No son espíritus, son diferentes. Mi abuela dice que son los verdaderos dueños de la selva, y que si no los respetamos, se enojan. ¿Y qué pasa cuando se enojan? La niña me miró con ojos muy serios. Que las personas desaparecen. Esa noche, decidí seguir el sonido de los tambores. Esperé hasta que comenzaron, alrededor de las 11. Luego tomé mi linterna y salí silenciosamente de la casa comunal. El pueblo estaba completamente oscuro. No había luces en ninguna casa. Era como si todos hubieran apagado todo deliberadamente. El sonido venía del este, adentrándose en la selva. Seguí un sendero apenas visible, iluminándome solo lo necesario con la linterna. La vegetación era espesa, húmeda, llena de sonidos nocturnos, insectos, ranas, criaturas que no podía identificar. Caminé durante 20 minutos hasta que vi luz entre los árboles.
Luz de fuego. Me acerqué con cuidado, escondiéndome detrás de un árbol grande. Había un claro en el bosque, y en el centro del claro, una estructura que no era del todo natural. Piedras apiladas formando algo entre un altar y una cueva pequeña. Y frente a ese altar, toda la comunidad. Estaban en círculos concéntricos, vestidos con ropas ceremoniales que no había visto antes. Don Eusebio estaba al frente, sosteniendo un bastón tallado. A su lado, 3 tambores grandes tocados por hombres jóvenes, y entre ellos, en el suelo, había ofrendas, comida, flores, figuras talladas en madera, pequeñas botellas de lo que parecía ser aguardiente. Don Eusebio comenzó a cantar. Las palabras eran completamente incomprensibles para mí, pero el tono era de súplica, de negociación, como si estuviera hablando con alguien. Luego todos se arrodillaron y esperaron. Observé durante casi 1 hora. Solo esperaban, en completo silencio, mirando hacia el altar de piedras. Estaba a punto de irme cuando lo vi. Algo se movió entre las piedras. Al principio pensé que era un animal, un mono, quizás, o un cuatí. Pero cuando salió completamente a la luz del fuego, me quedé helado. Era pequeño, del tamaño de un niño de 5 años, pero definitivamente no era un niño. La piel era de un gris verdoso, casi del color de la corteza de árbol. Los brazos y piernas eran desproporcionadamente largos y delgados. Los dedos terminaban en algo que parecían garras. Y el rostro era casi humano, pero solo casi. Los ojos eran demasiado grandes, completamente negros, sin blanco visible. La nariz era pequeña, apenas 2 orificios, y la boca, cuando la abrió, revelaba dientes puntiagudos y pequeños. No era un disfraz, no era un mono, era algo completamente distinto. La criatura se acercó a las ofrendas, olisqueándolas. Tomó una de las botellas de aguardiente y la bebió directamente. Luego hizo un sonido que podría haber sido satisfacción. Agarró algunas de las figuras talladas, examinándolas, asintiendo ligeramente. Don Eusebio habló, todavía arrodillado. Las palabras seguían siendo incomprensibles, pero el tono era claro. Estaba pidiendo algo, permiso, quizás, o protección. La criatura respondió. Su voz era aguda y rasposa, como si no estuviera acostumbrada a hablar. Pero definitivamente estaba hablando, respondiendo en la misma lengua que don Eusebio usaba. Luego, tan súbitamente como había aparecido, se giró y se internó nuevamente entre las piedras. Y no salió. Don Eusebio se levantó, y todos los demás lo imitaron. Recogieron los tambores, apagaron el fuego con tierra, y comenzaron a regresar al pueblo en silencio. Yo me quedé escondido hasta que todos se fueron. Luego, contra todo mi instinto de supervivencia, me acerqué al altar. Las ofrendas que la criatura no había tomado seguían ahí, pero algunas habían desaparecido, incluyendo la botella de aguardiente. Miré entre las piedras, tratando de entender a dónde había ido. Había una abertura, pequeña, oscura, que se adentraba en la tierra, una cueva. Iluminé con mi linterna. El túnel descendía abruptamente, más allá de donde mi luz podía alcanzar, y desde abajo escuché algo. Risas, muchas risas, agudas, juguetones, como niños, pero no del todo. Retrocedí rápidamente y corrí de vuelta al pueblo. No dormí esa noche. Me quedé en mi hamaca, temblando, procesando lo que había visto. Parte de mí quería creer que había sido una alucinación, que había malinterpretado algo, que la oscuridad y mi imaginación habían creado algo que no existía. Pero sabía la verdad. Había visto algo real, algo que no debería existir según todo lo que sabía sobre el mundo. A la mañana siguiente, don Eusebio me estaba esperando afuera de la casa comunal. Lo vi anoche en el bosque, dijo sin preámbulo. No tenía sentido negarlo. Sí, le dije que respetara nuestras costumbres, que no todo está para ser estudiado. Lo siento, solo tenía curiosidad. La curiosidad puede matarlo aquí. Se sentó en el escalón, invitándome con un gesto a hacer lo mismo. ¿Qué vio? No estoy seguro. Una criatura, pequeña, parecía antigua. Eran los dueños, los que estaban aquí antes que los humanos, antes que cualquier humano. Don Eusebio miró hacia la selva.
Mi pueblo conoce su existencia desde siempre. Vivimos junto a ellos, compartimos la tierra. Pero hay reglas, límites que no deben cruzarse. ¿Qué son exactamente? No hay palabra en español que los describa bien. En nuestra lengua los llamamos chapini. Algunos los llaman duendes, pero eso no capta su verdadera naturaleza. Son guardianes, protectores de lugares, y pueden ser benévolos o maliciosos, dependiendo de cómo los trates. ¿Por qué les hacen ofrendas? Para mantener el pacto. Nuestros ancestros hicieron un trato cuando llegaron aquí hace siglos. Podíamos vivir en esta tierra, pescar en el río, cazar en el bosque, pero a cambio debíamos respetarlos, hacer las ceremonias, dar las ofrendas y nunca, nunca entrar en sus lugares sagrados. ¿Y si alguien rompe el pacto? Don Eusebio me miró con ojos cansados. Entonces toman a alguien, para recordarnos que ellos están primero, que esta sigue siendo su tierra, y nosotros somos solo visitantes tolerados. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Han tomado a alguien? Hace 10 años, un joven. Pensaba que las viejas costumbres eran tonterías. Entró al lugar sagrado, a las cuevas. Quería demostrar que no había nada que temer. Hizo una pausa larga. Lo encontramos 3 días después. Estaba vivo, pero cambiado. No hablaba, no comía, solo miraba al vacío. Murió una semana después. Dios mío. Así que le aconsejo, Gabriel, olvide lo que vio. No escriba sobre esto en su tesis. Termine su investigación sobre otras cosas y váyase. Los Chapini toleran a los visitantes que respetan, pero usted ya cruzó una línea al espiarnos. No cruce otra. Debí haberlo escuchado. Debí haber hecho exactamente lo que me dijo. Pero soy académico. Mi mente racional exigía evidencia, documentación, pruebas de que lo que había visto era real y no producto de algún ritual alucinógeno que no había detectado. Esa noche, esperé hasta estar seguro de que todos dormían. Luego, tomé mi mochila con mi cámara, mi linterna y mi grabadora de audio, y volví al claro del bosque. El altar seguía ahí, oscuro y silencioso. Apunté mi cámara y tomé fotografías desde todos los ángulos. Documenté las ofrendas restantes. Grabé notas de voz describiendo la estructura. Luego me acerqué a la abertura entre las piedras. La cueva. Solo una foto, me dije. Solo una prueba. Me arrodillé junto a la entrada e iluminé con mi linterna. El túnel descendía en un ángulo pronunciado. Las paredes eran tierra compactada y raíces. No parecía natural. Parecía excavado, ampliado deliberadamente. Escuché las risas nuevamente, más lejanas esta vez, viniendo de las profundidades. Coloqué mi cámara en el borde, configuré el temporizador y tomé una foto con flash hacia el interior. El destello iluminó el túnel por una fracción de segundo, y en esa fracción de segundo vi algo. Ojos. Docenas de pares de ojos negros y brillantes, mirando hacia arriba desde la oscuridad, todos fijos en mí. Las risas se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el bosque hubiera contenido la respiración. Luego, escuché movimiento, rápido, algo subiendo por el túnel. No esperé a ver qué era. Agarré mi cámara y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, sin importarme el ruido, sin importarme la dirección, solo alejándome de ese lugar. Escuchaba cosas moviéndose en el bosque a mi alrededor, ramas quebrándose, hojas crujiendo, y esas risas, ahora todas alrededor, rodeándome. Tropecé con una raíz y caí de bruces. La cámara salió volando de mis manos. Me levanté, buscándola desesperadamente con la linterna, y los vi. Estaban en los árboles, en el suelo, detrás de los arbustos. Docenas de ellos, las criaturas, los Chapini, todos mirándome con esos ojos completamente negros. Uno de ellos se acercó. Era más grande que el que había visto en la ceremonia, más viejo quizás. Tenía cicatrices en el pecho y los brazos, y cuando habló, fue en español. Violaste el lugar sagrado. Su voz era como vidrio roto. Cada palabra dolía escucharla. Lo siento, logré decir. No sabía, no entendía. Mentira, te advirtieron. Viste la ceremonia, sabías que estaba prohibido, pero tu arrogancia fue más fuerte que tu miedo. Por favor,
Solo me iré. No diré nada. No publicaré nada. Demasiado tarde para promesas. Se acercó más. Podía oler su aliento, a tierra mojada y algo dulzón y podrido. Has visto demasiado. Has profanado lo sagrado. El pacto exige pago. Los otros Chapini comenzaron a acercarse, formando un círculo a mi alrededor. ¿Qué quieren? Lo que siempre queremos de los que rompen las reglas, tu esencia, tu vida, para alimentar la tierra, para recordar a los otros por qué deben respetar. Me rodearon completamente. Podía sentir sus manos pequeñas y frías tocándome, tirando de mi ropa, arañando mi piel. Cerré los ojos, esperando lo peor. Entonces escuché una voz, fuerte, autoritaria. Don Eusebio estaba parado en el borde del círculo, sosteniendo su bastón ceremonial. Comenzó a hablar en su lengua, palabras rápidas y firmes. Los Chapini retrocedieron ligeramente, siseando con descontento. El viejo continuó hablando, su voz nunca flaqueando. Era claramente una negociación, un argumento. Estaba defendiéndome. El Chapini grande respondió, su voz llena de furia, pero don Eusebio no cedió. Golpeó el suelo con su bastón 3 veces, cada golpe resonando de forma antinatural en el bosque. Hubo un largo silencio. Finalmente, el Chapini grande habló. Este hombre rompió el pacto, pero tú, viejo guardián, hablas por él. ¿Ofreces pago en su nombre? Ofrezco triple ofrenda en la próxima luna, y mi palabra de que este hombre abandonará estas tierras antes del amanecer y nunca regresará. ¿Y si rompe esa palabra? Entonces pueden tomar a quien quieran, incluyéndome a mí. El Chapini me miró fijamente. Tienes suerte, forastero. El viejo guardián arriesga mucho por ti. No mereces tal misericordia. Se giró hacia don Eusebio. Aceptamos. Triple ofrenda. Y este humano debe irse antes de que el sol toque el horizonte. Si aún está aquí cuando salga el sol, el trato se anula. Todos los Chapini desaparecieron en la oscuridad tan súbitamente como habían aparecido. Don Eusebio me ayudó a levantarme. Mi cuerpo estaba cubierto de arañazos pequeños pero superficiales. Nada serio. ¿Tiene su cámara?, preguntó. La encontramos a unos metros. Me la entregó. Borré las fotos. Ahora, delante de mí. Con manos temblorosas, borré todas las fotos que había tomado esa noche. Cada una. La grabadora también. Borré las grabaciones de audio. Don Eusebio asintió. Ahora vuelva al pueblo. Empaque sus cosas. Lo llevaré al río en mi canoa. Y nunca, nunca vuelva aquí. Don Eusebio, gracias. No sé cómo agradecerle. Agradézcase siendo más sabio. El mundo es más grande y extraño de lo que sus libros dicen. Hay cosas que deben permanecer ocultas, misterios que no están destinados a ser resueltos. Comenzó a caminar de vuelta, y ahora he puesto a mi comunidad en riesgo por usted. Triple ofrenda es un precio alto. Espero que haya valido la pena. No respondí. No había nada que pudiera decir. Llegamos al pueblo justo cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este. Empaqué mis cosas en 10 minutos. Don Eusebio me llevó al río en su pequeña canoa motorizada. El viaje fue en silencio. Cuando llegamos al pueblo más cercano, donde podría tomar transporte de vuelta a la ciudad, me ayudó a bajar mis cosas. Una última cosa, dijo. No cuente esta historia, al menos no toda la verdad. Puede escribir sobre nuestras ceremonias generales, nuestras costumbres visibles, pero los Chapini, déjelos en paz. Y si necesito explicar por qué me fui tan abruptamente, diga que se enfermó, que la selva no era para usted. Cualquier cosa menos la verdad. Asentí. Lo haré. Nos despedimos sin más palabras. Volví a la ciudad esa misma tarde. Pasé 3 días en cama, recuperándome del shock y procesando todo. Luego terminé mi tesis usando solo la información que había recopilado en las primeras semanas antes de ver las ceremonias. Nadie cuestionó por qué había acortado mi estadía de campo. Obtuve mi grado. Encontré trabajo como profesor en una universidad. Mi vida continuó normalmente, pero nunca olvidé, y a veces, en noches muy silenciosas, cuando no puedo dormir, escucho algo. Risas, lejanas, apenas audibles, pero ahí, recordándome que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, que hay límites que no deben cruzarse,
que hay pactos antiguos que mantienen el equilibrio entre nuestro mundo y otros que apenas podemos imaginar, y que algunos secretos deben permanecer enterrados en lo profundo de la selva para siempre. Y así concluye lo que Gabriel me compartió. Dejó la antropología de campo después de eso y ahora solo enseña teoría. Dice que nunca volverá a una selva. Si alguna vez has estado en un lugar donde sentiste que no eras bienvenido, donde algo antiguo observaba desde las sombras, compártelo en los comentarios. A veces las leyendas existen por una razón. Gracias por escuchar y que tengas dulces sueños esta noche. Recibí este relato de una seguidora llamada Lucía, quien trabajaba como bibliotecaria nocturna en una universidad privada de Montevideo, Uruguay. Lo que encontró durante un inventario de libros antiguos en el sótano y las consecuencias de abrir un grimorio sellado la obligaron a abandonar no solo su trabajo, sino la ciudad completa. Si alguna vez has trabajado con libros antiguos o manuscritos prohibidos y has sentido que algunas páginas no deberían ser leídas, déjamelo saber en los comentarios. Esta es la historia de Lucía y el libro que liberó algo que llevaba siglos esperando. Mi nombre es Lucía y durante 5 años trabajé como bibliotecaria en la Universidad San Ignacio de Montevideo. No era una universidad grande, pero tenía una biblioteca impresionante, especialmente su colección de libros raros y manuscritos antiguos que databan del período colonial. Mi trabajo era principalmente administrativo, catalogar nuevas adquisiciones, ayudar a estudiantes con investigaciones, mantener el orden en las salas de lectura. Pero una vez al año, durante las vacaciones de verano cuando la universidad estaba casi vacía, me asignaban una tarea especial: hacer inventario de la colección de libros raros en el sótano de la biblioteca. Era un trabajo tedioso, pero que disfrutaba. Pasaba días sola en el sótano, rodeada de libros que tenían cientos de años, algunos tan antiguos que tenías que usar guantes blancos para manipularlos. Había Biblias del siglo XVI, tratados científicos obsoletos, colecciones de poesía de autores olvidados, y mi favorito, libros de historia natural con ilustraciones hechas a mano de plantas y animales. El verano pasado, durante mi 5º inventario anual, encontré algo que no estaba en ningún catálogo. Estaba en la sección más alejada del sótano, detrás de estanterías que probablemente no habían sido movidas en décadas. Había una caja de madera, antigua y cubierta de polvo tan grueso que tuve que limpiarlo con un trapo para ver qué tenía grabados en la tapa. Los grabados eran símbolos extraños, no religiosos en el sentido católico tradicional, sino algo más antiguo. Círculos dentro de círculos, estrellas con demasiadas puntas, palabras en lo que parecía ser latín pero distorsionado. La caja estaba cerrada con un candado de hierro oxidado. Busqué una llave en los archivos de la biblioteca, pero no había registro de esta caja en absoluto. Era como si alguien la hubiera escondido allí y luego borrado toda evidencia de su existencia. Mi curiosidad profesional venció a mi cautela. Usé un cortafrío para romper el candado. Dentro de la caja, envuelto en tela negra que se desintegraba al tacto, había un libro. No era grande, tal vez del tamaño de un cuaderno moderno, de 20 centímetros por 15, pero era grueso, al menos 300 páginas, encuadernado en lo que parecía ser cuero oscuro que se sentía extrañamente tibio al tacto. La portada tenía un solo símbolo grabado en oro que aún brillaba después de lo que debían ser siglos. Y cuando abrí el libro, sentí algo, un tirón, como si algo dentro estuviera feliz de finalmente ser descubierto. Las primeras páginas estaban en latín. Pude leer suficiente para entender que era algún tipo de grimorio, un libro de magia ritual. La fecha en la primera página decía 1624 y el autor se identificaba solo como hermano Augusto de la Orden de los Buscadores. Había diagramas de círculos rituales, listas de ingredientes para pociones y ungüentos, instrucciones para invocar y controlar espíritus menores, y en las últimas secciones, algo más oscuro, rituales para abrir puertas entre reinos y comerciar con los hambrientos.
Como bibliotecaria e historiadora, sabía que estos libros existían. La Europa del siglo XVII estaba obsesionada con el ocultismo, la alquimia y la magia, pero nunca había visto uno de primera mano. Lo que hizo que este libro fuera particularmente inusual era que aproximadamente 2/3 de sus páginas estaban selladas, literalmente selladas con cera roja que había sido derretida entre las páginas, pegándolas juntas, y en la cera había estampados símbolos similares a los de la portada. En la última página no sellada, había una advertencia escrita en español antiguo: quien lea más allá de este punto invoca lo que no puede controlar. Las páginas selladas contienen conocimiento prohibido por orden de la Santa Inquisición. Fueron selladas con rituales de protección y deben permanecer así hasta el fin de los tiempos. Que Dios tenga misericordia del alma de quien rompa estos sellos. Debería haber detenido mi investigación allí. Debería haber catalogado el libro como un artefacto histórico peligroso y haberlo puesto bajo llave. Pero había algo en esas páginas selladas que me llamaba. Una curiosidad que iba más allá de lo profesional, que se sentía casi como compulsión. Durante los siguientes días, investigué todo lo que pude sobre Hermano Augusto y la Orden de los Buscadores. Encontré muy poco. Había referencias vagas en documentos de la Inquisición española sobre una orden herética que operaba en secreto en las colonias americanas a principios del siglo XVII. Supuestamente practicaban magia ceremonial mezclando catolicismo con tradiciones indígenas y conocimiento oculto traído de Europa. La orden fue perseguida y destruida alrededor de 1630. Sus miembros fueron ejecutados y sus libros quemados. Al parecer, este grimorio había sobrevivido, escondido, olvidado durante casi 400 años, y ahora estaba en mis manos. La noche del solsticio de verano, sola en el sótano de la biblioteca a las 2 de la mañana, tomé la decisión más estúpida de mi vida. Decidí abrir las páginas selladas. Usé un cuchillo para hacer palanca cuidadosamente bajo la cera, intentando no dañar el papel debajo. Los sellos se resistían. La cera era más dura de lo que parecía, pero eventualmente comenzaron a ceder. Cuando rompí el primer sello, sentí un cambio en el aire. La temperatura del sótano bajó notablemente. Mi aliento se volvió visible, y escuché algo, un susurro, apenas audible como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Continué. Rompí el segundo sello, el tercero, el cuarto. Con cada sello roto, el susurro se hacía más fuerte, más claro. Aún no podía entender las palabras, pero había definitivamente voces. Múltiples voces hablando al mismo tiempo en idiomas que no reconocía. Finalmente, todas las páginas selladas estaban abiertas. Las extendí con cuidado y comencé a leer. Lo que contenían esas páginas era perturbador. No eran solo rituales, eran contratos, acuerdos escritos entre Hermano Augusto y entidades que él llamaba los hambrientos del umbral. Entidades que existían en un plano adyacente al nuestro, alimentándose de energía vital, esperando oportunidades para cruzar. Los rituales descritos no eran para invocar a estas entidades brevemente para hacer preguntas o pedir favores. Eran para abrirles puertas permanentes, para darles anclas en nuestro mundo a cambio de poder. Y en la última página sellada había un ritual específico, el ritual de la convocatoria del espejo oscuro. Según el texto, este ritual abriría un portal estable que permitiría a los hambrientos cruzar libremente entre mundos. Hermano Augusto nunca completó el ritual. Había una nota al margen diciendo que la Inquisición había descubierto sus planes y que estaba siendo buscado. Selló las páginas con la esperanza de que algún día alguien digno las encontrara y completara su trabajo. Mientras leía esto, las voces susurrantes se habían vuelto claras. Hablaban en español antiguo ahora, directamente en mi mente. Finalmente alguien ha roto los sellos. Completa el ritual, Lucía. Ábrenos la puerta. Me congelé. Sabían mi nombre. ¿Cómo podían saber mi nombre? Hemos estado esperando, observando a través de las grietas entre mundos. Te hemos visto trabajar en este lugar. Te elegimos. Eres curiosa, inteligente y lo suficientemente ambiciosa para querer más de lo que la vida te ha dado. Era verdad. Había estado frustrada con mi carrera. 5 años en el mismo puesto, sin promociones, sin reconocimiento real de mi trabajo.
Había comenzado a sentir que mi vida estaba estancada. Completa el ritual y te daremos conocimiento, poder, capacidad de cambiar tu realidad, todo lo que hermano Augusto buscó y más. Solo necesitas abrir la puerta. Cerré el libro con fuerza, mi corazón latiendo salvajemente. No iba a hacer ningún ritual de un libro de magia del siglo XVII. Esto era ridículo. Las voces eran probablemente alucinaciones causadas por trabajar demasiadas horas en un sótano con poca ventilación. Pero cuando intenté levantarme para irme, descubrí que no podía moverme. Mis piernas no respondían. Y el libro en mi regazo se abrió solo, las páginas pasando hasta llegar al ritual de la convocatoria del espejo oscuro. Léelo, ordenaron las voces. Lee el ritual en voz alta. Es todo lo que necesitas hacer, solo palabras. ¿Qué daño pueden hacer unas simples palabras? Mi boca se abrió y, sin mi intención consciente, comencé a leer. Las palabras salían de mí en latín, un latín que no sabía que podía hablar. Mi voz resonaba extrañamente en el sótano, creando ecos que no deberían existir en ese espacio. Y mientras leía, cosas comenzaron a suceder. Las luces del sótano parpadearon y se atenuaron. Sombras en las esquinas se volvieron más profundas, más sólidas. Y en el espejo grande que colgaba en la pared del fondo del sótano, usado para verificar que los libros estuvieran correctamente posicionados en las estanterías, algo comenzó a aparecer. Al principio era solo una distorsión en la superficie del espejo, como ondas en agua tranquila, pero gradualmente, las ondas se hicieron más violentas, y detrás del vidrio podía ver algo moviéndose, formas que presionaban contra el espejo desde el otro lado, intentando atravesar. Cuando terminé de leer el ritual, mi boca se cerró y el control de mi cuerpo regresó. Me levanté tambaleándome, alejándome del espejo, del libro, de todo. Pero era demasiado tarde. El espejo se rajó, una fisura apareció en su centro, extendiéndose como una telaraña. Y de la fisura, algo comenzó a filtrarse. No era líquido ni gas, sino algo intermedio. Oscuridad tangible que se derramaba del espejo como tinta en agua. Y de esa oscuridad emergieron los hambrientos. No tenían forma fija. Eran masa de sombras que constantemente cambiaban, tomando vagamente formas humanoides antes de disolverse en algo completamente diferente. Donde debían estar sus rostros había huecos negros con lo que parecían ser bocas. Aberturas circulares llenas de dientes como agujas dispuestas en espirales, y tenían hambre. Podía sentirlo emanando de ellos como calor de un horno. Un hambre que había estado insatisfecha durante siglos, contenida detrás de sellos y barreras, finalmente liberada. Se movieron hacia mí, deslizándose sobre el suelo sin tocarlo realmente. Las voces en mi mente ahora eran un coro. Gracias, Lucía. Gracias por abrirnos la puerta. Ahora, como es costumbre, el que abre la puerta debe ser el primero en alimentarnos. Retrocedí tropezando con cajas de libros. No sabía, no quería, pero lo hiciste. Leíste el ritual, rompiste los sellos. Tu intención no importa, las consecuencias son las mismas. La criatura más cercana extendió lo que podría ser un brazo. Cuando su sombra me tocó, sentí algo siendo jalado de mí. No físicamente, sino algo más profundo, energía vital, recuerdos, emociones, todo siendo drenado como agua por un desagüe. Caí de rodillas, de repente exhausta. Y mientras las criaturas se acercaban más, vi mi vida fluyendo hacia ellas, alimentándolas, haciéndolas más sólidas, más reales en nuestro mundo. Iba a morir aquí, en el sótano de una biblioteca, drenada hasta convertirme en un cascarón vacío por entidades que había liberado estúpidamente. Pero entonces, algo más apareció. Otra figura se materializó en el sótano, pero esta era diferente. Parecía humana. Un hombre de mediana edad vestido con el hábito negro de un sacerdote católico del siglo XVII. Y cuando habló, las criaturas se detuvieron. «¡Basta!», ordenó con voz que resonaba con autoridad. «Ella es ignorante de las verdaderas leyes. No puede ser reclamada bajo las reglas del pacto antiguo». Las criaturas se giraron hacia él. «Hermano Augusto, has estado observando». «Siempre observando, esperando». Sabía que eventualmente alguien encontraría mi libro. Esperaba que fuera alguien más, preparado. Pero no importa.
Las reglas son claras. Solo un practicante voluntario que entienda completamente las consecuencias puede ser reclamado como pago por abrir el portal. Ella leyó el ritual, protestaron las criaturas. Bajo compulsión, ustedes la forzaron, eso anula el contrato. Hermano Augusto se giró hacia mí. Pero el portal está abierto, y debe ser cerrado apropiadamente o más de los hambrientos cruzarán. ¿Cómo? Logré preguntar con voz débil. Hay un ritual de cierre en el libro, pero requiere un sacrificio. Alguien debe quedarse del lado de ellos cuando el portal se cierre, actuando como sello viviente. ¿Tú? Él asintió tristemente. He estado esperando este momento durante casi 400 años. Cuando la Inquisición me capturó, logré escapar a través de los reinos espirituales usando los mismos conocimientos que había aprendido. Pero quedé atrapado entre mundos, ni completamente muerto ni completamente vivo. Esta es mi oportunidad de encontrar finalmente descanso. ¿Qué necesito hacer? Hermano Augusto me indicó el libro. Lee el ritual de sellamiento. Está en las últimas páginas. Cuando termines, el portal se cerrará conmigo y con ellos del otro lado. Tomé el libro con manos temblorosas y encontré el ritual. Estaba en latín, pero esta vez entendía las palabras de alguna forma, como si el conocimiento hubiera sido implantado en mi mente por el ritual anterior. Comencé a leer. Las palabras fluyeron de mí, y sentí poder moviéndose a través del sótano. El espejo comenzó a brillar con luz blanca que pulsaba en sincronía con mi lectura. Las criaturas rugieron con furia, intentando llegar a mí para detenerme. Pero hermano Augusto se interpuso entre ellas y yo, creando algún tipo de barrera con sus propias energías restantes. ¡Rápido!, gritó. No puedo contenerlos mucho más tiempo. Leí más rápido, las palabras latinas volviéndose un torrente. La luz del espejo se intensificó hasta ser cegadora. Y entonces, con una última frase, el ritual se completó. El espejo explotó. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes, pero en lugar de caer, los fragmentos fueron jalados hacia donde había estado el espejo, formando un vórtex. Y en ese vórtex, los hambrientos y hermano Augusto fueron succionados. Escuché su última palabra antes de desaparecer. Perdón. El vórtex se cerró. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo. El sótano quedó en silencio absoluto. Me quedé allí, temblando, apenas capaz de procesar lo que había sucedido. El grimorio en mis manos se sintió repentinamente pesado. Lo miré y vi que las páginas que había abierto se estaban oscureciendo, las palabras desapareciendo como si fueran escritas en tinta que se evaporara. En momentos, todas las páginas del ritual estaban en blanco. El conocimiento había sido consumido en el cierre del portal. El libro ahora era solo un artefacto histórico inerte. Salí del sótano y fui directamente a la oficina del director de la biblioteca al día siguiente. Le dije que había tenido un accidente con el espejo en el sótano, que se había caído y roto. Le mostré el grimorio pero solo las páginas en blanco, explicando que era probablemente solo un cuaderno en blanco que alguien había encuadernado lujosamente como broma siglos atrás. Él aceptó mi explicación sin cuestionarla. ¿Por qué no lo haría? La alternativa era demasiado absurda para considerar. Pero yo sabía la verdad, y no podía continuar trabajando en ese sótano, en esa biblioteca, sabiendo lo que había allí. Lo que podría seguir estando allí en otros libros no descubiertos, en otros artefactos sellados. Renuncié 2 semanas después. Dejé Montevideo completamente, mudándome a Buenos Aires para empezar de nuevo. Ahora trabajo en una librería moderna que vende solo libros publicados en los últimos 10 años. Nada antiguo. Nada con historia oscura, pero a veces cuando paso frente a espejos, veo algo en mi reflejo, una sombra que no debería estar allí, un movimiento en la periferia que desaparece cuando miro directamente, y me pregunto si realmente cerré el portal completamente, o si dejé alguna grieta, alguna conexión residual entre los hambrientos y nuestro mundo, una conexión que me usa a mí como ancla porque fui yo quien los liberó originalmente. No tengo respuestas. Solo vivo con la incertidumbre y la culpa de saber que mi curiosidad casi destruyó la barrera entre nuestro mundo y algo oscuro que había estado contenido durante siglos. El grimorio de hermano Augusto sigue en la colección de libros raros de la Universidad San Ignacio, probablemente catalogado ahora como un cuaderno en blanco del siglo XVII, una curiosidad histórica sin valor real, pero yo sé lo que fue.
Y oro para que nadie más tenga la estupidez de investigar demasiado profundamente, de buscar sellos ocultos, de intentar restaurar las palabras que se desvanecieron de sus páginas, porque los hambrientos todavía están allí, del otro lado, esperando, hambrientos, y siempre buscarán otra oportunidad para cruzar, otro portal que abrir, otra alma curiosa y ambiciosa que pueda ser manipulada para romper los sellos que los contienen. Hermano Augusto sacrificó su descanso eterno para cerrar el portal que yo abrí. Es un sacrificio que no puedo olvidar ni un peso que no puedo deponer. Esa es mi historia, mi confesión y mi advertencia. Si alguna vez encuentras un libro sellado, páginas pegadas con cera antigua y símbolos extraños, déjalo cerrado. Algunas puertas fueron selladas por muy buenas razones, y algunas cosas que esperan del otro lado deben permanecer allí para siempre. Así termina el testimonio de Lucía. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre los hambrientos y que evita completamente los libros antiguos ahora. Si alguna vez has trabajado en bibliotecas, archivos o colecciones especiales y has encontrado libros sellados o prohibidos, me gustaría conocer tu experiencia en los comentarios. A veces el conocimiento viene con un precio que no estamos preparados para pagar. Descansa tranquilo esta noche.